Primero, Marcelo, tenemos que partir por una base, y esto me estoy saliendo completamente del tema migratorio. Mm. Tú como yo, como chilenos, sabemos que los médicos chilenos, en su mayoría, no les gusta trabajar en servicio público. A mí me parece sumamente irresponsable por parte del actual director del Servicio Nacional de Migraciones, que diga, bueno, vamos a tomar en los dineros de la AFP esta gente y con ese dinero vamos a pagar sus vuelos, y ahora están reculando porque se han dado cuenta que ha sido un disparate jurídico respecto al derecho a la propiedad. Hasta el día de hoy el gobierno actual ha dicho no vamos a regularizar, pero honestamente, y en atención a que cada día se están enterando de más situaciones, van a tener que tomar decisiones de las cuales no van a ser populares. Como por ejemplo, Pía. PB Abogada. La llegada de este gobierno ha tenido foco en el tema migratorio, desde campaña incluso, ¿no? Con el descuento de días, les quedan 100, 99, 98 y así sucesivamente hasta llegar claramente el día 11 de marzo en que asume este gobierno, y que claramente no ha podido cumplir porque todos sabemos, quienes vamos un poquito más allá, de que hay dos formas obviamente de expulsión de migrantes, que una es a través de temas administrativos y el otro a través de temas judiciales, y ambos claramente en tiempo no es tan sencillo. También tenemos el otro foco en frontera, ¿no? A propósito de los temas que allí permanentemente se debaten, lo que está pasando en Colchane fundamentalmente, pero también tenemos esto de definir como un delito además el ingreso a nuestro país por pasos no habilitados. Harto para hablar contigo, Pía, a ver si nos puedes aclarar un poco tu visión respecto a todo esto que está pasando. Lo primero que aquí hay que aclarar, y esto siempre se lo explico tanto a mis alumnos en la cátedra como a quienes me oyen a través de las redes sociales y expongo sobre el tema, es que el tema de la migración hay que focalizarlo en los distintos tipos de personas, porque la migración irregular no solamente está compuesta de aquellas personas que entraron por paso clandestino, sino que también por aquellas personas de las cuales entraron por la vía regular, pero que por propias negligencias del Estado han quedado en irregularidad. Por ejemplo, como aquellas personas de las cuales tenían determinados permisos migratorios, permanencias definitivas, residencias temporarias, y por H o por B, o acompañaron fuera de plazo antecedentes penales, o no los pudieron acompañar, se les dictó órdenes de abandono para que se fueran del país dentro de 5 o 10 días. ¿Y qué pasa? Cuando caduca el plazo para que se vayan del país por orden de abandono, pasan a estar en la categoría de expulsión administrativa. Entonces, cuando nos vemos frente a un llamado que tienen que irse todas las personas con la cuenta regresiva, como bien estuviste contando durante la campaña, nos encontramos con el primer problema con el que se enfrenta el gobierno, que no es llegar y hacer anuncios frente a una determinada improvisación, porque finalmente este tema hay que cogerlo con aguja. Porque también nos encontramos con el caso de aquellas personas que se encuentran con solicitudes pendientes, con carta ante el subsecretario del Interior por solicitud de regularización extraordinaria por motivos humanitarios o excepcionales, casos de los cuales en su mayoría han llegado a esa instancia luego de haber tenido sentencias judiciales en las cuales se le ha dejado sin efecto las órdenes de expulsión. Que por lo demás, ahí entramos a otro único vigente. ¿Quiénes son los potencialmente expulsables? Salió un avión Boeing ayer con 40 extranjeros, de los cuales tenían antecedentes penales. Pero el tema aquí, Marcelo, es el siguiente. ¿Qué nacionalidades tenían esos extranjeros? Sí, no había ningún venezolano. Partamos por ahí, hagamos la cuenta, digamos, ¿no? Ese es eso es uno de los grandes problemas. Sí. Primero, es la distinción geopolítica. Porque tú no puedes llegar hoy en día y expulsar a un venezolano que tiene delitos. Estamos hablando solamente en el caso, me estoy refiriendo puntualmente respecto al que tiene delitos, no el que tiene sanción administrativa. Correcto. Y entonces, si seguimos bajando y se sigue la escala de expulsión y ejecutando las expulsiones de quienes tienen sanción administrativa, bueno, entonces, ¿dónde los vas a dejar? Lo mismo pasa, por ejemplo, con los cubanos, que también, sobre todo en el norte, hay muchos migrantes cubanos. No son la cantidad, obviamente, que la de los venezolanos, pero es un número no menor, que entraron por paso inhabilitado y tampoco hay tratado de reconducción con Cuba.
Exacto. Y entonces nos volvemos a encontrar con este problema. Bien, entonces como gobierno nuevo hacemos el análisis, ¿dónde están las platas que se votaron del gobierno pasado? Hubo una política nacional migratoria que se ejecutó parcialmente, que se gastaron millones de dólares con el tema del empadronamiento biométrico, con una promesa política de regularizar a quienes cumplían determinados requisitos específicos, como vínculo familiar o arraigo laboral, no tuvieran antecedentes penales, pero política pública que finalmente el gobierno pasado no desarrolló. Y que tampoco, a priori, o sea, llevamos recién un mes de gobierno, hasta el día de hoy el gobierno actual ha dicho no vamos a regularizar, pero honestamente, y en atención a que cada día se están enterando de más situaciones, van a tener que tomar decisiones de las cuales no van a ser populares. Como por ejemplo, Pía. La misma regularización. Ah, ya. Porque finalmente el tema, Marcelo, te pongo el caso. Sí. Hubo un extranjero en el cual se le emitió una orden de expulsión administrativa. Llevó su caso ante la Corte de Apelaciones de Iquique. La Corte lo rechazó y la Corte Suprema en la segunda sala lo revocó. Pero la Corte Suprema no te ordena a que te regularicen. Finalmente lo que pasa es que esa persona queda en un limbo jurídico. Ah, ya. Queda en nada. Queda en nada. Las Sí. Cortes lo que hacen, no regularizan. Las Cortes lo que hacen es ordenar. O sea, de decirte, te queda sin la sanción. Sí, suspendo la expulsión. Hasta ahí no me llego. O sea, de hecho, ni siquiera suspende, la deja sin efecto. Ya, sí, entiendo. La deja sin efecto. Y al dejarla sin efecto, ¿qué alternativa le queda a esa persona entonces para estar en el país? Me puedo ir, volver a mi país y postular desde afuera a través de alguna de las visas. Sí, es una alternativa porque no tendría prohibición de ingreso a Chile. Sí. Pero si estoy en el país, ¿me puedo regularizar? No, porque tengo la sanción por ingreso clandestino. Oye, Pía, en razón de eso, porque cuando comenzó este tema en la campaña del presidente José Antonio Kast, aparecieron también muchas aristas, tal como las que tú nos estás detallando hoy día de forma muy didáctica, y me parece muy bien de hacer un aterrizaje ahí para que los amigos auditores que nos ven a través del streaming puedan entenderlo. Y siempre se preguntó respecto al tema de las familias que llevan ya bastante tiempo acá y que no están regularizadas, pero que tienen hijos nacidos en Chile, muchos de ellos escolarizados. ¿Qué pasa con esta situación? Porque sí, tenemos un lado administrativo, tenemos un lado jurídico, judicial, pero también tenemos un lado humano, humanitario. ¿Qué ocurre con eso finalmente, Pía? A ver, lo que pasa, Marcelo, es que también durante los últimos 4 años han habido problemas administrativos que antes, por ejemplo, venían a solucionar ese tema, que era a través de las personas que ingresaron por paso clandestino, hacían la solicitud de refugio, recibían antiguamente los antecedentes de solicitud de refugio, pero en los últimos 3 años cambió completamente de que comenzaron a exigir que requerían un plazo de 10 días para hacerlo, sumado a la autodenuncia, cuestión que la autodenuncia nunca la han otorgado las citas dentro de 10 días, usualmente se demoran más tiempo. Entonces mucha gente sí ha entrado con la intención, uno, de aportar, sobre todo, por ejemplo, en el caso me ha tocado ver muchos médicos venezolanos, muchos médicos cubanos, que entran con sus hijos, se escolarizan y buscan las alternativas para poder estar radicados acá en el país. Y entonces, en tal caso, viene un tema relativo a cuál es la voluntad del gobierno, tanto el actual como los otros que han habido, de poner freno a esto, porque finalmente el tema de la regularización va aparejado también de una política pública dura, pero una política pública dura en cuanto no solamente al cierre de las fronteras por el tema de la zanja, sino que también hacer un freno a los países que están en el continente y que han dejado pasar esta situación, desde Guyana, Brasil, Perú, Bolivia, porque resulta que al momento en el que se van o se quieren ir voluntariamente, nadie los quiere recibir o no pueden regresar, no hay cordón humanitario, nadie hoy en día quiere hacer cordón humanitario. Entonces finalmente, en buen chileno,
el tema lo hemos tenido nosotros. Creo que la política pública de la regularización excepcional era buena. Creo que todavía hay una posibilidad de que el actual gobierno recule al respecto, Sí. porque por lo demás es una facultad del Ejecutivo. Expresamente es una facultad del Ejecutivo. Sí, es bien difícil. Lo digo porque este es un gobierno que tiene personajes ahí, desde el presidente y sumado, digamos, a otros integrantes de este nuevo Poder Ejecutivo, eh, que son bien tercos, en definitiva, ¿no? No les gusta regular, pues, digámoslo, ¿no? Porque, sí, mira, pasó con Durazo respecto al tema de seguridad y digamos, el presupuesto carabinero, que tuvieron que regular, pero les costó, pero enormemente reconocer. De hecho, salieron, digamos, a un punto de prensa dando una buena noticia, ¿no? Oye, tenemos una buena noticia, no va el corte para carabineros. Pero bueno, me hablaste de médicos, estimada Pía, abogada experta en migración, estamos hablando con Pía Barbontín. Me hablaste de temas de médicos y hoy se presenta a través de Contraloría no sé si es un dictamen, ahí me corriges tú, Pía, por favor, pero sí dimos cuenta de esta información nosotros hace algunos días atrás, de que los médicos extranjeros, incluso me parece que los que tienen residencia, no pueden ejercer porque necesitan la nacionalidad. Y eso podría generar un tremendo trauma o está generando ya un trauma en la prestación de la salud pública, Pía. Primero, Marcelo, tenemos que partir por una base, y esto me estoy saliendo completamente del tema migratorio. Tú como yo, como chilenos, sabemos que los médicos chilenos, en su mayoría, no les gusta trabajar en el servicio público. Sobre todo de los que son de las zonas más centrales, Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Quinta Región, en fin, de todos estos sectores, no les gusta trabajar en sectores públicos. En su mayoría se titulan, pasan por la beca de especialidad que la desarrollan dentro de los hospitales públicos y luego pasan directamente al sector privado. Y entonces viene esta ola de profesionales extranjeros que han venido a cubrir ese vacío que finalmente está afectando a la población nacional, no de ahora durante los últimos 15 años con la ola migratoria, sino que durante toda nuestra historia, que es una de las grandes falencias que nosotros hemos tenido en la salud pública, de la escasez de médicos especialistas sobre todo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Contraloría General de la República resolvió un cuestionamiento que se hizo referente a el tema de las contrataciones de determinados extranjeros a propósito de la legalidad, si correspondía o no ser contratado dentro de los CEFAM a médicos extranjeros. Claro, que incorpora a las corporaciones, porque yo decía, bueno, ya, pero a través de una corporación de derecho privado asociado a una municipalidad, no, tampoco se puede. No, lo que pasa que la ley de atención privada se redirecciona completamente a la ley orgánica constitucional de estatuto administrativo. Ya. Y ambas normas, sí, o sea, y ambos cuerpos normativos sí disponen, sobre todo el artículo 13 de la ley de salud primaria, la contratación de extranjeros, pero de forma excepcional respecto de cargos directivos. Ya. Pero dice dentro de los requisitos que tienen que ser ciudadanos. Entonces, honestamente, este tema es fácil de solucionar. Lo único que requiere es voluntad política de un cambio legislativo. Ya. Que cambie el requisito. O sea, por ejemplo, que el requisito diga, se modifica la norma, extranjeros con visa temporaria y o permanencia definitiva. Voilà. Sí. Porque en la práctica, ¿qué es lo que está pasando, Marcelo? Yo conozco cientos de inmigrantes que ni siquiera tienen una visa u otra y se encuentran trabajando porque finalmente los alcaldes, sobre todo lo que pasa en los CEFAM, los alcaldes tienen que tomar la decisión de decir, bueno, no tengo especialista, no tengo médico general. Sí. Y tienen que tomar decisiones en pro del bienestar de la población. Sí, quiero agregarte algo además, Pía, en las direcciones de tránsito, a propósito del colapso que hay por temas de pandemia, que todavía venimos arrastrando eso para poder renovar claramente la licencia de conducir u obtener la licencia de conducir.
se necesita una revisión médica. Hay muchos municipios que no tienen médicos en las direcciones de tránsito para este trámite, digamos, y han tenido que echar mano también a muchos extranjeros que estarían también con esta, entre comillas, complicación. No, claro, es que es un problema grande. O sea, finalmente aquí, lamentablemente han habido muchas políticas que han conllevado a la xenofobia y han dicho, no, fuera extranjero, pero bueno, hay muchos extranjeros que han venido a aportar al país y de los cuales incluso durante la pandemia fueron primera línea, y me ha tocado muchos de los cuales, habiendo sido primera línea durante la pandemia, hoy en día los quieren expulsar por vía administrativa. Entonces, el tema es tener mucho ojo con los discursos populistas e irresponsables de los que han cometido personeros del actual gobierno. A mí me parece sumamente irresponsable por parte del actual director del Servicio Nacional de Migraciones que diga, bueno, vamos a tomar en los dineros de la AFP esta gente y con ese dinero vamos a pagar sus vuelos, y ahora están reculando porque se han dado cuenta que ha sido un disparate jurídico respecto al derecho a la propiedad. Además, por ejemplo, este mismo director, mientras era diputado, también cometió un error jurídico de haber llevado ante el Tribunal Constitucional la facultad de pasar la regularización por ley, cuando el artículo 155, número 8 de la Ley de Migraciones expresamente habla que es una facultad del subsecretario del Interior, y asimismo lo hizo entender el Tribunal Constitucional. Yo entiendo como chilena la necesidad del gobierno de tener que solucionar este gran crisis, pero también hubo un llamado a la responsabilidad comunicacional y a la responsabilidad en cuanto a las políticas públicas, que finalmente también están llevando a problemas aún mayores, de discriminación, de odio. Y bueno. Bueno, Pía, oye, sí, se nos agota el tiempo, pero no sé, pues, yo quiero volver a conversar contigo, Pía, si es posible, ¿no? Porque este es un tema, mira, se está viendo claramente en el Congreso en las modificaciones, obviamente, a la ley de migraciones, a propósito de lo que yo te mencionaba en un comienzo, de declarar como delito, digamos, el tema de la migración de ingresos por paso no habilitado, en fin. Y hay otros temas más que están bien interesantes asociados a este tema. Así que, de hecho, iba a venir Sauerbaum estos días, y no logró venir acá a la radio, lo íbamos a tener ayer o antes de ayer, pero justamente estaban ahí en la comisión en el Senado. Sí, en el Senado. Pero bueno, hablemos de nuevo, ¿te parece, Pía? Fantástico que te hayamos tenido acá. Además, una tremenda comunicadora, además de abogada, así que vamos a ver si es que logramos conversar de nuevo, ¿te parece, Pía? Encantada. Hasta la próxima, que te vaya muy bien, gracias. Gracias, igual. Chao, Marcelo, que tenga un buen fin de semana. Igual tú, chao. Bien, ahí estamos con Pía. Muy interesante la conversación.